Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 6 en adelante. Allí la palabra de Dios dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario y los moradores que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Y dice el verso 9 de Apocalipsis 13, el que tenga oído, oiga. Padre nuestro, en esta hora, agradecidos estamos por tu palabra, porque tenemos oído, Señor, y queremos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Que en este momento, al abrir tu palabra, podamos, Señor, entender lo que tú quieres decirnos a través de ella y sobre todo ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 13 de Apocalipsis es un capítulo que para muchos es controversial. Es un capítulo que para muchos encierra un misterio que no se entiende. A otro le causa miedo y pánico estudiar y escuchar los símbolos que habla Apocalipsis. Y hay personas que no le interesa. Pero este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Allí el mismo testigo fiel, Jesús, le revela a Juan todas las cosas que habían de acontecer para el tiempo del fin y en la historia de la humanidad. Tanto así que el libro empieza diciendo la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis es revelación, la revelación de Jesucristo. Pero Satanás ha querido usar este libro para distorsionar, manipular, engañar, asustar a las personas para que no lean ni entiendan lo que dice este libro y lo que Dios revela en él. Porque el mismo Satanás sabe que si las personas con un espíritu de oración y de búsqueda de Dios comenzaran a estudiar la profecía de Apocalipsis y también la de Daniel, entenderían lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en esta tierra, y tomarían una decisión urgente con relación a lo que tiene que ver con su salvación y su preparación personal para
prepararse para que cuando Cristo venga a recibirle en gloria. Pero Satanás ha llenado este libro de misterio. Y le voy a decir algo en esta hora. El libro de Apocalipsis no es un libro ya simbólico como la gente cree o como Satanás quiere seguir diciéndole a la gente que lo es. Ya todos los símbolos que revela y que se hablan en el libro de Apocalipsis están revelados, están descritos. Todas las palabras que se encuentran en este libro que representan diferentes elementos como bestias, como un mar, como río, como muchas aguas, como un cuerno, una bestia que tenía 7 cabezas, montañas, una mujer que se sienta en la luna. Todos esos símbolos están ya claros, están ya definidos. Por ende, el libro de Apocalipsis, y su nombre lo dice desde el inicio, es revelación. Una revelación es algo que se le dice a alguien que estaba oculto, pero cuando se le revela es para que lo entienda y lo comprenda. Apocalipsis no es un libro simbólico. Ya en el tiempo profético en que estamos viviendo no lo es. Ya los símbolos pasaron. Y por eso el tema de esta hora yo lo he titulado de los símbolos a la realidad. De los símbolos a la realidad. Pero me gustaría tomar una parte de lo que habla la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, es el capítulo 13. Allí en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece el dragón. El dragón está descrito en la palabra de Dios y está revelado de quién se trata y a quién se está refiriendo. Dice el verso 4 de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí aparecen dos elementos centrales del libro de Apocalipsis, de otros que hay también, que es el dragón y la bestia. Y la Biblia claramente, y usted lo puede ver en cualquier de la Biblia, que cuando la Biblia habla del dragón se está refiriendo a Satanás, a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Pero también cuando la Biblia habla de la bestia que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 4, dice que el dragón le da autoridad a la bestia y adoraron a la bestia y decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero esa bestia que habla Apocalipsis 13, quien le da autoridad es el dragón. Y el mundo entero adora a la bestia, pero no saben que están adorando a Satanás. Y esa bestia, en el verso 5 dice que le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad para obrar por un tiempo determinado. Palabras arrogantes, blasfemia. Palabras arrogantes y blasfemia. Guarden esa característica ahí. Abrió su boca contra Dios para blasfemar su nombre, su santuario y los que moran en el cielo. Entonces,
Esta bestia recibe poder y autoridad del dragón, de Satanás, y esta bestia entonces comienza a blasfemar contra Dios, contra su nombre, contra el santuario y contra los que moran en el cielo. O sea, para que un elemento así haga todo eso, tiene que simplemente querer tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios aquí en la tierra. Y vamos viendo los elementos. Y hay que ir siguiendo el paso de lo que estamos hablando, porque a veces nos confundimos con los símbolos que ya no son símbolos de Apocalipsis, y cuando lo queremos llevar a la realidad, entonces muchas veces nos perdemos para explicarlo. Blasfemia. La palabra blasfemia es una palabra que significa, y la vemos en la Biblia en diferentes ocasiones, cuando alguien siendo hombre se quiere hacer pasar por Dios. Cuando una persona siendo hombre, o cuando un hombre se quiere hacer pasar por Dios y usa los elementos y las características de Dios, y eso entonces se le llama que es blasfemo. Y por eso esta bestia de Apocalipsis es una bestia blasfema, porque ataca a Dios, ataca su santuario, ataca su nombre y ataca todo lo que conforma el conjunto que Dios revela y que Dios delimita la autoridad de Dios en ese sentido. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 21, con lo que tiene que ver con la blasfemia, los fariseos, en Lucas 5, 21, los escribas y fariseos, dice allí, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, a criticar, a murmurar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Eso decían los fariseos, ¿de quién? De Jesús, porque Jesús perdonaba pecados y ellos entendían que solamente Dios podía perdonar pecado. Igual, el libro de Marcos, capítulo 2, verso 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, vemos también en otro escritor de los evangelios lo mismo, de que pensaban que Jesús era blasfemo porque él perdonaba pecado. Y esta bestia de Apocalipsis 13 es nada más y nada menos que el papado, el sistema católico, apostólico y romano. Y claramente el libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión, Dios le revela a Daniel en el tiempo que Daniel estuvo recibiendo esas visiones, lo que tiene que ver, lo relacionado con el cuerno pequeño que Daniel ve en la visión que Dios le da. Y allí hay una característica igual. Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7, y allí se revela la característica igualitaria de estas dos bestias, del cuerno pequeño y de esta bestia. Dice allí Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
hablaba grandes cosas. Y ese cuerno blasfemaba también a Dios, a su ejército, a los santos, y se le dio autoridad para perseguir al pueblo de Dios y destruirlo por un tiempo determinado. Y Daniel, cuando ve este cuerno pequeño, dice que se le turbó su alma, su espíritu en medio de su cuerpo, y la visión de su cabeza lo asombraron. Esta bestia del Apocalipsis 13 se hace pasar por Dios y toma el lugar de Dios. Y la blasfemia consiste en que se adjudica la autoridad de perdonar pecados. Y los habitantes de la tierra lo adoran. Ahora, ¿quiénes son los que adoran a ese sistema falso? Al sistema, al papado, al sistema, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene un conjunto de doctrinas que son contrarias a lo que establece la palabra de Dios. Todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, son esos los que adoran a la bestia. Y por eso dice la misma palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 13, verso 9, el que tenga oído, oiga. El que tenga oído, que oiga. Porque esta bestia ejercía una autoridad tal que perseguía a los santos, lo mataba y también blasfemaba la palabra de Dios de una manera terrible. Y muchos han perecido por este falso sistema de adoración. Pero aquellos que adoran a la bestia, que adoran a la imagen, lamentablemente es porque no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y todavía, en este tiempo de gracia en que estamos viviendo, el llamado es a que no sigamos este falso sistema de adoración. Antes que se cierre la gracia, es necesario que el mundo y las personas salgan de ese sistema y realmente adoren al Dios verdadero, al único Dios que merece la honra y la gloria por siempre. Este falso sistema impondrá medidas contra todos aquellos que no le adoren ni le obedezcan. Y si vamos al libro, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice el verso 15, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, esa bestia que estamos hablando. Aliento implica que fue herida, tuvo débil, pero ahora está reponiéndose nuevamente, y cuando se recupera, ordena que se le dé muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia y a sus posiciones falsas que han implementado. Y se le ordenó a todos, Apocalipsis 13:16, y ordenaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y este otro verso de la Biblia muy controvertido con el mundo cristiano. La mayoría entiende que es una marca literal, un sello, un chip, una tarjeta de crédito, algo para controlarte, que te van a señalizar. Por eso cada vez que Apocalipsis 13 da un renglón de cosas, al final dice, el que tenga oído que oiga, el que tenga entendimiento que entienda, porque lo que está diciendo allí está revelado en la palabra de Dios y Dios quiere que nosotros la entendamos. Y dice el verso 17, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Y por eso dice ahí mismo el verso 18, el que tenga sabiduría, esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente su número, el cual es 666, que es un número de hombre. En esta ocasión no vamos a desglosar todos estos elementos en un próximo tema que tengamos, porque esto merece que nosotros hagamos una serie en secuencia de qué es la bestia, llama de manera más descriptiva, la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el número de su nombre y qué es el 666. Pero si algo nos deja claro aquí la palabra de Dios, de que este sistema va a someter al mundo entero bajo su autoridad si no le adoran en base a las imposiciones que quiere imponer. Por eso debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Y si hoy tú que estás viendo este tema quieres que la palabra de Dios sea efectiva en tu vida y que todas estas cosas que te parecen oscuras y simbólicas tengan luz y entendimiento en tu corazón y en tu cabeza, es necesario pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. En una próxima serie, vamos a tener una serie de temas, le prometo eso, vamos a ver todos estos elementos definidos uno por uno para que entendamos que la palabra de Dios es clara, que no hay confusión en ella. Satanás, que le gusta vestir lo sencillo de misterio para confundir a las personas, pero la palabra de Dios es sencilla, es clara, es directa y Dios está dispuesto a ayudarnos a entenderla y a revelarnos su palabra con su Santo Espíritu, que nos va a dar entendimiento y sabiduría. Dios le bendiga en esta hora. Y no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos de cómo Dios nos ha conducido en el pasado. La clave está en abrir nuestro corazón a Dios y que Él pueda darnos su palabra para que nosotros podamos entenderla y sobre todo obedecerla. Oremos. Dios y Padre, gracias. En esta hora quiero que tú, oh Padre, toque el corazón de cada una de las personas quienes están viendo esta predicación, este tema. Tu palabra ha sido revelada para salvación, no para perdición. Tu palabra ha sido revelada para que nosotros podamos entender cuáles son las vías correspondientes para nosotros encontrar el camino correcto, caminar por esa senda y que, oh Dios, cuando tú vengas en gloria, podamos irnos contigo. Perdónanos, Señor, que tu gracia toque a aquellos que todavía no te han aceptado y que sepamos, oh Dios, que tu palabra es fiel y verdadera y que tú eres quien mantiene el control de todas las cosas. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.